favor, pónganse cómodos. O se fueron los Aarones, lo bueno es que nos quedó uno. Ya no me alcancé a quejar con Aarón, ya ni la hace porque ya sabe cuánto me gusta hablar a mí y luego me da 3 libros para resumir en 1 hora. Si me paso tantito, pues ténganme piedad y misericordia porque me emociono mucho a veces con uno de los temas y hablo a veces más del tiempo que se me deja. No tuve chance, disculpen, de traerles un poquito de ayuda visual porque tuve la clase también ayer en la tarde de misiones y preparé para eso y ya no preparé para este otro. Bueno, entonces, según me decía Aarón, hoy tocan el resto de los libros poéticos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A ver cómo lo hacemos. El trasfondo histórico de estos libros, para que nos situemos cuándo fue que se escribieron, es después de la muerte del rey David, cuando ya el rey Salomón está como rey de Israel ya establecido. Hubo ahí algo de peleas entre los hermanos y medios hermanos para ver quién se quedaba en el trono, y queda Salomón, el hijo, como la gracia de Dios, ¿verdad? El hijo de la mujer adúltera, el hijo del pecado, ¿verdad?, de David, pero que sin embargo Dios tomó esa situación tan desastrosa y la usó para bien. Si quieren saber, vamos a leer, si pudieran acompañar, abran sus Biblias o abran sus apps a Primera de Reyes capítulo 3, en los versículos 4 al 15, bueno, a lo mejor no vamos a leer todos los 4 al 15 por el poquito tiempo que tenemos, pero Primera de Reyes capítulo 3 y capítulo 4 nos dan el trasfondo de cómo empezó Salomón con este proceso de escribir estos 3 libros, porque fue él el que escribió casi todos los proverbios, todo lo de Eclesiastés y el Cantar de Cantares. En Primera de Reyes nos platica de cómo pues estaba chavo Salomón cuando llegó al trono y pues tenía algo de temor de, caray, es como que quiero ser rey, yo quiero ser el rey. A mí mi papá me dijo que iba a ser el rey, no, yo voy a ser el rey, peleándose con los hermanos y todo el relajo, y ya llega a ser rey y así como que, ay, ¿y ahora qué hago? Como creo que nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Entonces está ahí Salomón en el trono y en el versículo 5, ¿quién podía leer por favor en Primera Reyes 3 y versículos 5 y 6? Alguien que quiera leerlos, por favor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ok, entonces, ¿qué hubieran pedido ustedes? Ya, Señor, bueno, pues gracias, gracias porque como le prometiste a mi papá, aquí estoy en el trono, ahora sí, dame. ¿Y qué pediríamos? A ver, piensen ustedes qué pedirían. Ya se la saben algunos, ¿verdad? Pero piensen ustedes en su lugar, ¿qué pedirían? No, pues una situación económica muy estable, falta de problemas militares con los vecinos, qué sé yo, ¿verdad? En el reino pediría yo al menos, ¿no? Una administración que no esté corrupta, qué sé yo. Bueno, versículos 7, 8 y 9, por favor, si puedes seguir leyendo, Lalo. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para
para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Así es, que pidió entendimiento, sabiduría, es lo que pidió Salomón para, lo primero que pidió para ser rey. Y ya más adelante dice que a Dios le gustó mucho esto y le dio sabiduría. En el capítulo 4, los versículos 29 al 34, va diciendo que no hubo ningún rey como Salomón en todo su tiempo, antes de él, entre los demás reyes conocidos y hombres sabios conocidos de aquel entonces, no hubo ninguno que tuviera ni la sabiduría, ni las riquezas, ni la habilidad administrativa y organizacional, como le diríamos ahora, como lo tuvo Salomón. Nadie. En una cultura, como en aquel entonces, de tradición oral, en la que solamente una pequeña élite sabía leer y escribir, y era así un lujo tener un libro, tener rollos, como en aquel entonces era símbolo hasta de estatus, ¿verdad? La manera en que la gente repetía, más bien se educaba, era a través de la repetición de poemas, de historias, de canciones, de proverbios. Era una manera muy popular para instruir a la gente, formarla y formar hacia la sociedad. Y entonces en este tiempo de Salomón, más o menos entre el año 950 a 900, que fue el rey, él hace este trabajo bien fuerte de ponerse a escribir estos proverbios, el Eclesiastés y luego Cantares, para que se fueran repitiendo y fueran ayudando a formar al pueblo de Dios. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, por eso Dios también le da tanta importancia a la repetición. Si se acuerdan, le dice al pueblo de Israel: este libro de la ley estará en tu mente, en tu corazón, se lo vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando salgas, cuando entres, cuando te sientes, la repetición, porque era la manera en que se aprendía más en aquel entonces. Como les digo, muy poca gente sabía leer y escribir, casi nadie tenía libros. Entonces, este estilo de enseñanza pues era muy importante. Todavía aquí en México y en otras sociedades, hace 100, 120, 150 años, también mucha enseñanza era así, porque pues, en aquel entonces también mucha gente no sabía leer y escribir, no estaba al alcance de todos. Y algo que nos enseña Dios de sí mismo a través de estos libros es un poco más de su forma creativa, emotiva, emocional de ser, divertido, romántico, hasta sarcástico. Si leemos los proverbios como formas literarias diferentes a simplemente la instrucción y la historia, vemos un lado de Dios bien artístico, bien padre, bien cerebro derecho. Ya que está de moda un poquito, ¿no? De que ¿eres cerebro derecho, cerebro izquierdo? ¿Eres ingeniero o eres artista? Entonces uno lee a veces la ley y la historia y se siente muy cerebro izquierdo, ¿no? Muy ordenadito, muy paquete de información. Aquí está el manual de instrucciones para el pueblo de Dios. Pero Dios no es nada más así. O sea, de hecho nosotros somos artísticos, somos emotivos, todo porque Dios es así. Entonces los libros poéticos nos van mostrando ese lado de Dios divertido, apasionado, les digo, a veces, a lo mejor se oye chocante, pero hasta sarcástico, porque pues sí lo es. Sí, nos enseña su verdad también de esta manera artística, y yo creo que por eso también a algunas personas les llegan más estos libros, que no porque sean mejores o peores, ¿verdad? Pero les llega más este estilo de enseñanza que a lo mejor la ley y los profetas, ¿no? Los salmos, no sé cómo habrá estado la enseñanza de los salmos, habrá estado buena, reflejan y apelan al corazón y las emociones, ¿verdad? Reflejan las emociones, el corazón del salmista, y como que muy directamente apelan a nuestras emociones, a nuestro corazón. Los proverbios más bien nos enseñan y nos invitan a poner en práctica la verdad de Dios en nuestras vidas. Apelan más bien al razonamiento y a la voluntad, a la toma de decisiones. Los proverbios más bien se dirigen a esa parte. Nos invita a tomar buenas decisiones en todas las áreas de nuestra vida.
porque van a leer los proverbios y se habla de amistades, finanzas, sexualidad, trabajo, honestidad, relación con gente, con diferentes tipos de personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se dice, ¿verdad?, que la vida se compone de decisiones. ¿Sí? Son como las bisagras de nuestra vida. Nuestras decisiones abren o cierran puertas y van haciendo que nos dirijamos por ciertos lugares. Podemos tener todo tipo de buenos pensamientos, podemos hablar muchas palabras, buenas o malas, pero al final de cuentas lo que de veras hace la diferencia son las decisiones que tomemos. ¿Sí? Podemos tener mucho conocimiento, mucho lo que sea, pero las decisiones que tomemos son las que van a ir encaminando nuestra vida. Por eso Proverbios apela mucho a la voluntad, al razonamiento, a la voluntad, también al corazón y a las decisiones. Escucha, pon atención, haz esto, no hagas el otro. ¿Sí? Si vamos leyendo Proverbios, leía un autor que decía que si un editor moderno hubiera tenido que repasar Proverbios, a lo mejor le hubiera dicho a Salomón que pusiera más orden, que lo pusiera por tópico, no por tema. Uno lee Proverbios y pareciera desordenado y muy variado, como que se agarra por un lado, agarra por otro y luego se agarra una rama por acá. Por un momento nos estaba advirtiendo del adulterio y de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Al siguiente momento nos está diciendo que evitemos las deudas y que no seamos fiadores de nadie. Al ratito nos dice que no seamos perezosos y que aprendamos de la hormiga. En fin, pareciera que no es un tipo de enseñanza así muy ordenado. Capítulo 1, todo acerca de las deudas. Capítulo 2, todo acerca de la boca. Capítulo 3, no, o sea, está así muy variado. Pero la verdad, ¿a poco la vida no es así? ¿A poco la vida nos viene ordenadita y temática? Hoy vas a aprender y vas a tener pruebas en lo económico, no más. Esta semana va a ser nomás aprender a controlar tu temperamento. La próxima semana vamos a hablar de la pereza. No, o sea, la vida es complicada, la vida es variada, desordenada. Y cuando tenemos pruebas muchas veces en un área, nos vienen de 2, 3 más. O sea, la vida no nos viene así por temas y títulos. Y Proverbios parecía reflejar ese desorden aparente de la vida, ¿no? Aún así, podemos darle cierta estructura general al libro, ¿verdad? Proverbios empieza con una introducción, los versículos 1, del 1 al 7, nos dan una introducción al libro y sobre todo nos explican su propósito. Posiblemente lo hayan leído ya, Salomón ahí está escribiendo y diciendo, ¿para qué es esto que estoy haciendo? ¿Alguien quiera leer los versículos 1 al 7, por favor, del capítulo 1? Muy bien. Así que aquí está, encontramos la introducción y el propósito. Para esto es Proverbios. ¿Y acaso no todos llegamos a la vida necios, tontos, ignorantes, inexpertos? Y más si hemos sido criados según los lineamientos del mundo, de repente nos encontramos con la verdad de Dios y así como que, ay caray, ando pero muy errado, ¿verdad? Bueno, aquí está. Proverbios, para enseñarnos a vivir, para darnos sagacidad, inteligencia, sabiduría, enseñarnos a vivir de una manera sabia. Algunos describen la sabiduría como tomar las decisiones de nuestra vida, como si pudiéramos ver la vida desde la perspectiva de Dios, decidir según la perspectiva de Dios, dicen algunos que es la sabiduría. El versículo 7 nos da el concepto muy importante de el temor de Dios.
Podríamos decir que ese es como el cimiento, el fundamento de Proverbios y de la sabiduría. Es el comienzo de la sabiduría. No es el fin, pero es donde empieza. Sin temor a Dios, en un reconocimiento del Dios todopoderoso, grande, maravilloso, que nos ama, que es lleno de amor y lleno de justicia también. Si no hay ese concepto en nuestro corazón, no hay manera de aprender verdadera sabiduría. Podemos llegar a tener doctorados, postdoctorados, gran experiencia laboral o de la vida y todo eso, pero no vamos a ser sabios. Este concepto de temor, de respeto a Dios o de Dios, no es un miedo así rastrero, opresivo, que nos tiene así paralizados de miedo y que Dios voltee, sí, lo que tú digas. No es un miedo de ese tipo como el miedo del diablo, como el miedo de este mundo, ¿verdad? No es ese tipo de miedo. Es un terror santo, pudiéramos decirlo, porque si cualquiera de nosotros viera a Dios en su gloria y esplendor, todos, como cualquiera que lo hizo en la Biblia, que lo tocó ver, caeríamos tirados, aterrorizados por tanta maravilla, ¿no? Tanta gloria. No un terror, como les digo, opresivo, sino un asombro increíble. Es un respeto a Dios mezclado con amor. Alguno decía, es el terror y amor mezclados de una manera perfecta, rara, pero perfecta, ¿no? Al Dios inmenso, al Dios santo, al Dios amoroso, al Dios que no queremos ofender porque lo amamos y no lo queremos entristecer, ¿verdad? Por ese amor. Pero también es el Dios, pues, que no queremos ser castigados por Él. Porque si dice que con 3 dedos recoge el polvo del mundo y en la palma de su mano sostiene el agua de los océanos, imagínense que nos tenga que dar una nalgada. Entonces, pues sí es amor a Dios, pero también es ese temor, y pues Dios, no te quiero ofender porque te amo y tampoco quiero que me castigues, pues la verdad. Y no quiero tener que pasar por eso. Ahí comenzamos a ser sabios. No es el fin, pero es el comienzo. Los capítulos 1 al 9, para ir entrando en materia, esta sección se lee como una conversación íntima, amorosa, entre un padre que ya tiene experiencia, sabiduría, y un hijo joven que sabe que ya va a empezar a ir a la secundaria o ya se va de la casa, va a empezar a tener cierta libertad fuera del hogar, ¿no? Cierta experiencia de vida, va a empezar a exponerse a la vida. Y entonces esa conversación así cercana, íntima, el papá con su hijo. Ahora, yo no sé cómo habrá sido su papá. No sé la verdad si habrán tenido un padre pues así, amoroso, cercano, bueno, o más o menos, o de a tiro no, o ni siquiera lo conocieron, no sé. En mi caso, mi papá fue un hombre que nos ha amado mucho, muy ocupado siempre con su trabajo y su carrera, y claro, pues para mantener una familia con 6 hijos, pues tenía que. Pero él buscaba tiempos, de vez en cuando, de sentarse y de preguntarme y decir, mira hijo, esto no, o esto mira por acá, dale. Sí. Yo hubiera deseado a lo mejor más de eso a lo largo de mi vida en la casa, pero bueno, lo que tuve fue muy bueno, ¿eh? Como sea que haya sido su papá, estos capítulos léanlos como si Dios fuera ese papá muy bueno que tuvieron o que desearon tener. A lo mejor sentado ahí en el porche, ahí viendo el horizonte, o sentado ahí en el campo, ahí en un lugar bonito, en la banca de un parque, no sé, extendiéndoles el brazo y diciéndole, vente, siéntate, te quiero enseñar algo, te quiero compartir mi corazón, te quiero compartir algunos consejos para tu vida. Léanlo así, ¿verdad? No leamos la Biblia nomás como un manual de instrucciones para cómo reparar la lavadora de nuestra vida, sino como una carta pues del Dios que nos ama. Sí, hay muchos conceptos teológicos muy interesantes que sacarle, ¿verdad? Pero no, la Biblia no se dio como una serie de conceptos teológicos, se dio como una carta de amor, de intimidad. Y esa parte de los proverbios especialmente lee como ese papá que le está diciendo, véngase mi hijo, vamos a platicar. Le voy a platicar algo de mi vida, le voy a platicar algunos consejos para su vida. El capítulo 3 es, digamos, de esas secciones, una de las partes más importantes. Los versículos 1 al 12 son como la médula de esa sección, y especialmente alguien que pueda leer los versículos 5 y 6 del capítulo 3, que pudieran resumir casi todo el libro, ¿verdad? Pero
Alguien que lo pudiera leer, versículos 5 y 6 del capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Confía en Dios con todo tu corazón y no creas que tu propia prudencia, tu propio conocimiento, tu propia sabiduría te va a sacar adelante. Reconoce, pon a Dios, presenta delante de Dios todas tus decisiones y todos los caminos de tu vida y Él te va a ir enderezando el camino. Si pudiéramos resumir casi todo el libro de Proverbios, casi lo pudiéramos resumir yo creo que ahí. El capítulo 4, 23 es también bastante conocido, que dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ahí fluye el resto de tu vida. Unas versiones dicen tus pensamientos, pero aquí dice, muchas versiones lo manejan como corazón. Un principio súper importante. Cuidemos cómo está nuestro corazón en relación a Dios, en relación a los demás, porque de ahí va a salir lo demás. Cristo mismo lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca y también salen las decisiones. Los capítulos 10 al 24, que es la siguiente sección del libro, nos va dando muchos principios para una vida santa. Toca todas las áreas de la vida, usa diferentes estilos, inclusive hace comparaciones de cosas que son similares y comparaciones de cosas que son opuestas, contrastes y comparaciones, ¿no? Usa muchas ilustraciones muy descriptivas y también muy intuitivas, como usa muchas comparaciones y como que imágenes mentales que dices tú, es que sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, el que dice que como el anillo de oro en la trompa de un cerdo es la mujer hermosa y que no, o sea, necia, ¿no? Y tonta. Yo diría igual el hombre, ¿verdad? Entonces tú piensas en un anillo, una argolla así bonita, a lo mejor hasta con incrustaciones, y cómo se ve en la trompa de un cerdo, dirías, totalmente fuera de lugar. O sea, qué descriptivo, ¿no? O sea, qué chocante la imagen mental, pero qué bien describe la situación de muchas personas que están tan obsesionadas nada más con su apariencia física, que por dentro, o sea, están vacíos, ¿no? Nadie está realmente vacío, pero están llenos de vanidad, tontería, envidia, egoísmo, orgullo, qué sé yo, ¿no? Y muchas imágenes así usa para enseñarnos principios profundos de una manera muy, pues sí, muy descriptiva, muy intuitiva inclusive, ¿no? Muchas palabras, muchos ejemplos, muchos proverbios de sentido común, cosas que muchas veces oiríamos de personas con mucha experiencia, a lo mejor los abuelitos o alguien así. Y nuevamente, ¿verdad? Los temas se van intercalando, se van repitiendo. Habla de la lengua, habla del flojo, habla de el dinero, habla de la mujer del otro, o sea, la mujer ajena, habla de pum, 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 y nuevamente se repiten, se intercalan. Un proverbio alguna cosa y luego lees dos proverbios que hablan de otra cosa y luego el otro proverbio hace referencia al primero. En fin, estilos literarios muy utilizados en el tiempo del Medio Oriente, que a lo mejor para nosotros parecen un poco extraños, pero que nuevamente es hablar de estos temas diferentes, repetir cosas, ¿por qué? Porque en la repetición, en el escuchar el mismo concepto, a lo mejor puesto de una manera un poquito diferente, nos va entrando, es como que nos va goteando la verdad de Dios a nuestro corazón. Si leer una vez proverbios no va a ser sabio a nadie, sino que leerlos y meditarlos y leerlos. Y entonces como que va goteando, va filtrando, va bajando poco a poco, ¿sí? Entonces por eso creo que tanta repetición y cambiar aparentemente de un tema a otro y decir lo mismo de manera diferente con el propósito de que vaya cayéndonos la sabiduría de Dios. Si podíamos resumir esta sección de proverbios, yo creo que en el 15:22, alguien pudiera leer el 15:22 y alguien más que pudiera leer el 20:18, por favor. Son buenos resúmenes de esta sección de los capítulos 10 al 24. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Y el 20:18?
Ok, los dos proverbios dicen casi lo mismo, ¿verdad? Estos dos. Toma consejo, haz caso para ordenar tu vida, haz caso para tener pues victoria, ¿verdad? Hablando de guerra, pero para que te vaya bien en la vida, recibe consejo. En estos proverbios también encontramos reflexiones psicológicas muy profundas, pero que no son difíciles de entender. Nos habla a veces de cosas de cómo reaccionamos en nuestra alma a situaciones y cosas que hace el hombre, y es muy profunda la reflexión, pero se entienden fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, uno que dice que el hombre toma decisiones necias, tontas, sigue su camino así neciamente, y luego cuando le va mal se enoja en su alma en contra de Dios. ¿Y a poco no hacemos así? Seguimos nuestro propio camino, y luego nos vienen los problemas, y luego, ay Dios, ¿por qué? Son cosas como que vistazos de la psicología humana muy interesantes. Y como esos muchos otros, ¿no? Esta sección como que se divide en estos proverbios cortitos, y luego vienen unos que llaman preceptos y amonestaciones en la Reina Valera, a partir del capítulo 10, del capítulo 22, versículo 16 en adelante, se leen como temas más largos. Son lecciones muy prácticas. En esta sección lo leemos como lecciones muy prácticas de la vida que nos va dando alguien sobre la marcha de la vida. La primera sección a lo mejor se lee como ese papá que agarra a su hijo y lo va instruyendo así con esa ternura antes de que el hijo salga o cuando el hijo está saliendo. Esta sección se lee más bien como un amigo mayor, un hermano mayor, o a lo mejor el mismo papá que ya sobre la marcha de la vida nos dice: hey, cuidado con esto, oye mira, ¿te fijaste en eso? Aprende, vente, mira, por acá dale, evita esto otro. Ya sobre la marcha de la vida, sobre la marcha de las decisiones, sobre el caminar en esta vida, es como que alguien nos estuviera acompañando ahí. Más o menos así se lee esa sección. La sección del 25 al 29 habla mucho acerca de las relaciones con otras personas. Se recopilaron 150 años después de que murió Salomón. El rey Ezequías, que encontramos su historia en Segunda de Reyes en los capítulos 18 al 20 y Segunda de Crónicas en los capítulos 29 al 32, muy interesantes si los quisieran leer. El rey Ezequías, después de que el pueblo de Israel había abandonado el templo, habían abandonado la historia de Dios, habían adorado los ídolos, se toma el tiempo de buscar la ley de Dios, inclusive estaba por ahí aventada, olvidada, y sacar los rollos y volverlos a enseñar, y se toma el tiempo de buscar los proverbios perdidos de Salomón y recopila estos capítulos, los 25 al 29. Ezequías, como les digo, después de una larga historia de reyes idólatras, reyes que habían olvidado a Dios, él busca recuperar la adoración a Dios, la enseñanza a Dios. Y por ahí es interesante, en los versículos 18, en el capítulo 18, los versículos 5 al 7 de Segunda de Reyes, se describe al rey Ezequías como un hombre piadoso que siguió en los caminos de Dios y que Dios lo bendijo en todo lo que hizo. No es casualidad que Dios haya bendecido a este rey de esa manera, siendo un rey que invirtió inclusive en recuperar estos proverbios y volverlos a enseñar. ¿Sí? No es que estemos buscando el éxito material en la vida y las grandes riquezas, el gran reconocimiento ante el mundo, pero cuando uno hace caso a la palabra de Dios, vivimos, por ejemplo, en la sabiduría de estos proverbios, Dios nos va a bendecir. O sea, nos va a ir bien, aún con pruebas y todo, ¿no? Pero nos va a ir bien. Esta sección nuevamente combina pequeños discursos de comparaciones, contrastes. Si alguien pudiera leer el capítulo 28, versículo 26, nos da una clave para entender, por favor. Y alguien más que pudiera leer el 29, 25. Ok, y el 29, 25. Muy bien. Estos dos versículos pudieran ayudarnos a entender mucho esta sección.
para llevar una vida sabia y buena necesitamos temer, confiar y obedecer en lo que Dios dice antes que nuestras propias opiniones, antes de lo que digan los demás, lo que se diga en el mundo, hacer caso a lo que Dios dice. ¿Sí? Podríamos leerlo también como un grupo de consejos, una persona que a lo mejor ya ha llegado a cierto nivel en la vida de madurez, de experiencia, de tener ciertas responsabilidades y sigue siendo alguien que nos sigue dando consejos. El capítulo 30 de Proverbios y 31 no fueron escritos por Salomón. El 30 son proverbios de un desconocido, un hombre de Dios que no sabemos nada más de él más que escribió este proverbio. Probablemente era un hombre del campo, porque las comparaciones que usa con la naturaleza y el estilo así muy sencillo, muy franco, muy como alguien así medio campirano, ¿no? Como medio ranchero diríamos. Pareciera que es un hombre pues así de ese trasfondo, ¿no? Los versículos 5 y 6 del capítulo 30, si alguien los puede leer, por favor. Ok, diríamos que este es como el alma de este capítulo. Las palabras de Dios son limpias, no les añadas, confíale como están, sí, te va a ir bien. Pudiéramos leer este capítulo 30 como si nos sentáramos como les digo, con un viejito ranchero muy sabio, un hombre de Dios ranchero que nos empezara a hablar. Mira hijo, ve esos 2 perros, pues fíjate, y de repente con esos 2 perros te da una lección bien machín, ¿verdad? Como había uno en el radio que me platicaba, mi papá no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también decía sus proverbios campiranos. Si 2 perros van persiguiendo una liebre por el campo y el de adelante no lo alcanza, pues el de atrás menos. Entonces, con mucha más profundidad, pero así se van leyendo estos proverbios, ¿verdad? Son ese estilo así franco, medio campirano, de mucha experiencia, está muy chido. O sea, yo me imagino así como que se sienta uno con el viejito ahí a tomar un cafecito y que le empiece por alguna razón a querer compartir su sabiduría, que no sé si les ha pasado, pero es un privilegio bien grande, como que así se lee este capítulo, ¿no? Alguien que decide compartir sus experiencias, observaciones, meditaciones acerca de Dios y acerca de la vida. El capítulo 31 son enseñanzas de una mujer de Dios que tampoco sabemos quién fue, pero que le enseña a su hijo cómo ser un rey piadoso. Es muy bonito. La introducción es como que las enseñanzas que le da esta mujer a su hijo, que él después puso por escrito, le advierte acerca de la destrucción que traen el alcoholismo y la promiscuidad sexual para que los evite, y luego lo anima a asociarse, a cuidar y a defender a los necesitados en su posición de rey. Muy bonito, del 1 al 9. Los versículos 10 al 31 son una parte, yo creo, de las partes de los proverbios mejor conocidas. La famosa descripción de la mujer de virtud, la mujer de excelencia. Posiblemente esto lo escribió el mismo rey Lemuel describiendo a su mamá, es posible. Y esto así como precisamente también para animarlas en el Día de las Madres. Si bien muchos de los proverbios anteriores aplican tanto a hombres como a mujeres, hay algunos que están ajustados más bien como que las características de los hombres o a las características de las mujeres. Y este es un ejemplo, pues, obviamente, de las características de una mujer piadosa, una mujer de excelencia, en su carácter, en su vida, de profundidad, de belleza interior. Nos muestra a una mujer que ha aprendido a amar a Dios, a temer a Dios, a confiar en Él y aplicar en su vida pues todo lo que ha aprendido, en su vida cotidiana, lo que ha aprendido de su palabra. Esto sería el ejemplo ideal. Se hace muy interesante, ¿eh? Proverbios del 1 al 30 nos enseña cómo vivir, sí, de una manera sabia, pero Proverbios 31 nos enseña cómo vivió una mujer sabia. Es como que si quisiéramos saber cómo sería alguien que aplicó los capítulos del 1 al 30 en su vida, sería la mujer del capítulo 31. Qué interesante que es una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, pero
Cuando Dios dice, ¿cómo se vería alguien que ha aprendido a aplicar los proverbios en su vida? Decide usar una mujer y demuestra, así se vería alguien que ha vivido los capítulos 1 al 30. En fin, el libro de los proverbios es casi como si Dios nos incluyera una brújula y un navegante experimentado para irnos dirigiendo en la vida. Nos ayuda a guiarnos en medio de las aguas engañosas y mortales de este mundo, con sus influencias, con el esfuerzo de Satanás por destruirnos, que tan rápido pudiera destruirnos con tanta tontería que se nos enseña cómo vivir en el mundo. Sabemos que toda la palabra de Dios es verdad, pero no todo lo que se dice en la palabra de Dios es verdadero. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya lo han dicho aquí antes, ¿verdad? Todo lo que dice en la palabra de Dios es verdad, es así. Sin embargo, no todo lo que está contenido en la palabra de Dios es verdadero. ¿Por qué? Pues porque encontramos frases como frases de Satanás, frases de gente malvada que dice esto y esto y esto. Bueno, es verdad que lo dijeron, no es verdadero lo que están diciendo, ¿no? Entonces en Proverbios vamos a ver, y especialmente en Eclesiastés, vamos a ver que hay muchas observaciones, hay muchas observaciones, hay sobre todo eso, ¿verdad? Ciertas críticas que se hacen de cosas que son verdad, pero que no son verdaderas, o sea, que no son para que nosotros las apliquemos a nuestra vida. Hay un proverbio que habla del soborno, ¿no? Por ejemplo, dice que el soborno es como una piedra preciosa para el que lo practica, porque a donde quiera que va, se le abren las puertas. Es una observación de algo que es verdad, pero no es una doctrina para que nosotros practiquemos, ¿verdad? Para andar cargando billetitos de 100 para que cada que te pare el tránsito, ahí te va, y ahí te va, y ahí te va, ¿verdad? O cuando vas a ir a hacer un trámite en gobierno, ahí junto con el papel del trámite van 500 pesos. No nos está enseñando a hacer eso la Biblia, no es algo verdadero en ese sentido, pero es algo pues que es verdad, que la persona que hace eso, para donde quiera que se voltea, tiene amigos. En fin, pero importante a la hora de leer Proverbios. No es una enseñanza, una guianza de sabiduría, pero no todo es doctrina de que aquí baso una verdad de toda mi vida. O sea, algunas cosas que se dicen ahí son observaciones de cosas que están mal, para observar que están mal, no para que las hagamos. Ok, vamos a echarle. Eclesiastés, sí. Eclesiastés, siguiendo con la idea de que Dios usa formas literarias más artísticas y creativas para enseñarnos también. Dios usó las experiencias de vida de Salomón en un momento de su vida que él decidió, voy a ir a vivir conforme vive el mundo y me voy a entregar con todo, a experimentarlo, a saber cómo se siente, a saber cómo es. Me voy a meter al mundo y no nomás voy a jugar tantito a Dios y al mundo, no, me voy a meter con todo en el mundo, ¿verdad? Dice, aventó Salomón. Dice, me voy a ensuciar bien. Y me voy a aventar al lodo, me voy a aventar con todo. Y Dios usa aún eso, y con todas las consecuencias que vivió Salomón, para escribir un libro que se pudiera leer como una sátira, casi como una burla. Si nosotros vemos Eclesiastés y tratamos de aprender, caray, aquí es un manual de la vida cristiana, pues la verdad no, que es el error de muchos cristianos. Si lo leemos como una sátira en la que Dios está describiendo y hasta cierto punto, y yo sé que se oye chocante, se está burlando con un humor mordaz y hasta sarcástico de las filosofías del mundo, lo vamos a entender mejor. Vamos a entender mejor Eclesiastés. Dios decide usar este estilo literario, como les digo, sarcástico, mordaz, de burla casi pudiéramos decir, para describir cómo es la vida de las personas que deciden alejarse de Él y vivir su vida como ellos creen o como el mundo dice. Así como Dios en Éxodo decidió traer las plagas para en cierta manera burlarse, ridiculizar a los dioses egipcios, así también aquí Dios decide escribir este libro para ridiculizar la vida que rechaza creer en Dios y seguirlo a Él. Para eso es Eclesiastés. No lo leamos como un libro en el que vamos a encontrar lecciones para imitar en nuestra vida, sino lecciones para evitar, contraejemplos más bien, ¿no?
Es como una manera de aprender en cuero ajeno, como decía un amigo mío. La gente sabia aprende en cuero ajeno. O sea, en vez de tú vivirlo y sufrirlo y pues tener las consecuencias de tu vida, observa, mira cómo les fue. ¿Ya viste cómo le fue? No le hagas lo mismo, ¿eh? Bueno, nuevamente el principio de que todo lo que dice la Biblia es verdad, pero no todo es verdadero, ¿verdad? Especialmente en este libro, igual que algunas de las observaciones de Proverbios, gran parte de Eclesiastés describe las falsas filosofías de la vida sin Dios y el fin inevitable que tienen, ese vacío absurdo. ¿Sí? Curiosamente, si uno lee los blogs y los sitios de gente atea, agnóstica o que critican la Biblia, este es su libro favorito. De la gran mayoría, este es el libro favorito de la gente atea, agnóstica, la gente que rechaza creer en Dios. Les encanta por algo, porque describe muy bien las filosofías de vida que tienen la mayoría de ellos. Y creen que Dios los está validando. Ya ves, pues aquí en la Biblia dice, ves, aquí en Eclesiastés aquí está, pues yo creo eso, pues eso es, Dios mismo lo dice, ¿no? Y no se dan cuenta que Dios en realidad está burlando de ellos. En fin, y Él los describe, Dios, o sea, es una mezcla de lástima, desesperación, sarcasmo, o sea, que el mismo Señor Jesús utilizó cuando hablaba a veces especialmente con los fariseos. Leemos algunos de los discursos de Cristo allí, y Cristo no tenía pelos en la lengua cuando ya tenía que decir las cosas como eran, hasta de manera, como les digo, sarcástica, dura, mordaz. Y cuando dice Herodes, que porque llegan a quererlo asustar, que porque Herodes lo quería matar, vayan díganle a esa zorra, hablando de Herodes, vayan díganle a esa zorra que hoy trabajo, mañana termino y al tercer día me voy. ¿Sí? No me va a asustar. Serpientes, y generación de víboras, sepulcros blanqueados. Sí, a veces tenemos la idea de ese Dios así. Desierto les digo. Así muy delicado, así blanquito, así güerito, así, unas manitas así de pianista y tenemos esa idea de un Dios etéreo, ¿verdad? Sin sentimientos, que cuando daba los discursos del monte así hasta se le arqueaban las cejas. No, o sea, Dios comparte las mismas pasiones que nosotros. ¿De dónde creen que nos vienen? Sí, cierto, en nuestro caso están torcidas por el pecado, pero no las inventó el diablo. ¿Sí? No son producto de la evolución, es parte de la huella de Dios en nosotros. Entonces, a lo mejor no suena chocante que Dios sea sarcástico, que hable con esa desesperación, con ese lástima, pero es parte de su manera de ser y nos está dando a conocer un poco más de Él a través de libros como Eclesiastés. El trasfondo histórico, ya que Salomón estaba establecido en su reino, rodeado de comodidad, de harta opulencia, harta lana, dirían por ahí, tranquilo, no había guerras, no había nada, más o menos alrededor del 940, 950 antes de Cristo. Este Salomón, que había sido enseñado ya había conocido mucho de los caminos de Dios y todo eso, va a probar el mundo, ¿eh? Y como tenía todo el tiempo del mundo, tenía todo el dinero del mundo y tenía todo el intelecto del mundo, pues se mete con todo y saca conclusiones muy interesantes que vamos a ver. Salomón aquí en algunas versiones se presenta como, dice predicador, aunque sería mejor traducido el polemista o ¿cómo les diríamos? El filósofo, el argumentador, o sea, alguien que salió de esta experiencia bien intensa y ya lo conoció todo, lo entendió muy bien y lo puede refutar. Alguien bien colmilludo, ¿verdad? Alguien que no le van a contar las muelas, que no le van a dar a tole con el dedo, alguien que por más que le busques él te va a convencer a ti, no tú a él, porque él ya lo vivió. Más bien así, más que predicador, es como que esa es la idea que él habla cuando él habla de sí mismo al inicio de Eclesiastés. Las frases claves en el libro son vanidad de vanidades, todo es vanidad, que mejor sería traducido como absurdo de absurdos, vacío de vacío, porque no hay hoy día cuando pensamos de vanidad pensamos en alguien, la vanidad del físico y la belleza y el arreglo, o sea, como que esa parte, ¿no? Pero en realidad viene de vano, vacío, y muchas veces desgraciadamente es lo que vemos en gente bella y muy preocupada por su belleza física,
mucho vacío por dentro, ¿no? Esa es la idea, todo está vacío, todo es absurdo, todo es vano. Esa es una de las frases claves. Debajo del sol es la otra frase, así, porque como digo, clave para poder entender el libro. Casi todo lo que habla Salomón, vi debajo del sol. Y debajo del sol, ¿a qué se refería al decir debajo del sol? Pues no, que estaba en la playa ahí tirado, ¿verdad? O sea, debajo del... No, se refiere a la vida en este plano mundano sin considerar a Dios, sin considerar el hecho de que Dios está, el que Dios se relaciona con nosotros y que hay una existencia más allá de esta vida. Es decir, la vida sin Dios es así, debajo del sol. La vida que no considera la eternidad, la vida que no considera la interacción del hombre con Dios, es así. Hace 3000 años Salomón analizó las mismas filosofías y cosmovisiones que siguen existiendo y dirigiendo a este mundo hasta este día. El versículo 10 del capítulo 1 dice, no hay nada nuevo, es todo lo mismo, va y viene, o sea, lo que se ve ahora fue antes y se va a ver después. Diríamos en nuestro lenguaje de proverbios mexicanos, es la misma gata, ¿verdad? Más que revolcada. Entonces, la misma gata de hace 3000 años está tantito revolcada, pero es la misma gata que vemos ahora en cuanto a la manera de pensar y de vivir de la gente sin Dios. Es lo mismo, nomás que se repite y se medio maquilla tantito. Los versículos, voy a irme muy rápido porque sí está así medio complicado y nuevamente como proverbios se repite, brinca, cambia de un tema a otro, pero básicamente Salomón describe cómo es vivir con ciertas filosofías del mundo. En el 4 al 10 del capítulo 1 habla acerca de lo que se llama el mecanicismo o reduccionismo científico, ¿no? Básicamente el universo y nosotros en este universo solo somos un montón de ciclos, maquinitas que siguen ciertas leyes diseñadas por alguien que como que las echó a andar y se fue, o que evolucionaron solas, y solamente cumplen ciertos procesos que nomás dan vuelta y vuelta y vuelta. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el ciclo de la vida que aprendimos todos en la primaria? ¿Alguien se acuerda? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y no hay más. Y no estamos más que en ese mismo ciclo, ¿verdad? Y cuando yo me quedé pensando, caray, eso sí es cierto, cuánta gente ni se da cuenta, pero nomás está viviendo para eso. Nació, bueno, creció y tratar de reproducirse y tener cierto éxito y medio tenerlo y luego morirse, ¿verdad? Y bueno, pues nos lleva a muchas filosofías y maneras de vivir pues muy perdidas, ¿no? En el capítulo 1, el resto del capítulo 1 habla del pesimismo y del fatalismo. Lo que está mal siempre va a estar mal, lo que pudiera estar bien se va a echar a perder. Yo hice todo esto y esto y esto, pero no va a quedar. Así como que, parecido a los dichos mexicanos del fatalista, ¿verdad? Cuando te toca, ni aunque te hagas, y cuando no te toca, aunque te pongas. O sea, todo está en el destino, ¿verdad? Y todo de todos modos va a salir mal y de todos modos te vas a morir. ¿Sí? El que nació para maceta no sale del corredor. O sea, es ese estilo de vida así fatalista, pesimista, ¿no? En el capítulo 2, Salomón, la primera mitad, habla del hedonismo y del materialismo, el vivir para el placer, para los logros materiales, para todo lo que se le pudiera antojar en su carne. Pues tenía todo el dinero del mundo, pues lo que quería gastaba. No es como muchas personas que están en ese ciclo de querer lograr y no logran más porque pues siempre necesitan más. Salomón tenía todo y con todo lo que tenía pues probó todo lo que quiso. Y algo que es muy parecido, o sea, lo seguimos viendo en nuestra cultura, tristemente también se ve mucho en la iglesia, en iglesias que el enfoque se va desviando diciendo entretener, dar placer y entretenimiento a la gente, que se sientan bien, todo eso, y edificios más bonitos y más grandes y más lujosos. O sea, muchas de estas filosofías podemos hablar, no, es que el mundo es lo que cree, pues desgraciadamente también están muy metidos ya y necesitamos analizarnos porque están metidos ya en la iglesia. El resto del capítulo 2 habla de un intelectualismo, academia, sabiduría mundana, inclusive sabiduría buena de la Biblia, pero sin Dios, el nomás aprender sabiduría por sabiduría, igual termina en lo absurdo, en lo vano. El conocimiento puede ser muy bueno, muy útil, pero finalmente no le puede dar sentido a nuestra vida, no le puede dar profundidad, no le puede dar propósito a nuestra vida. Podemos, como les digo, conocer y tener
maestrías, doctorados, 2 carreras, 3 carreras, postdoctorado y todo ese conocimiento, y es bueno, ¿verdad? El conocimiento, pero el conocimiento no le va a dar profundidad, sustancia a tu vida, no la va a sostener, no la va a poder dirigir. El capítulo 3 habla del existencialismo, bien interesante, ¿verdad? Es uno de los capítulos peor entendidos por los cristianos, porque nos encanta, hay un tiempo para morir y un tiempo para nacer, un tiempo, y lo leemos en los cumpleaños y en las quinceañeras, porque pensamos que es cuánta sabiduría. Pues sí son observaciones verdaderas, pero en realidad el capítulo 3 nos está hablando de una filosofía de vida que se llama el existencialismo. Él vive para el ahorita, para el ahora. No vivas, existe. ¿Qué hay ahorita? Pues ahorita hay matazón, pues mata. ¿Qué hay ahorita? Tiempo de descanso, pues descansa. Vive el hoy, vive el presente, ¿sí? Yo como que no lo entendía muy bien hasta que una vez vi una película de la Segunda Guerra Mundial donde había un cuate que era el existencialista absoluto, y están en medio de una batalla y el tipo dirige un tanque y no sé qué se le rompe al tanque y están así destruyendo todo alrededor de él, y los otros, los del tanque, están como locos tratando de reparar el tanque. Y este vato saca una silla plegadiza, se sube encima del tanque, saca una canastita con queso y vino, se pone a tomar vino y a comer queso arriba del tanque, en medio de la matazona, de la balacera. Entonces llega otro soldado, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando vino y comiendo queso en lo que reparan el tanque, ahorita es el tiempo de esto. Bueno, esa es la filosofía existencialista, existe en lo que hay ahorita, no importa qué pase a tu alrededor ni qué va a pasar mañana, lo que se presenta en el momento. Y es un pasaje, es realmente algo que no incluye, no considera la eternidad, ¿verdad? Y se hizo muy popular precisamente en la Segunda Guerra Mundial porque la gente moría todos los días. Entonces era como que de repente estás aquí con tu compita, aquí de qué, y estaban platicando bien a gusto y pum, pasó una bala y se lo echaba. O en la ciudad estaban ahí y de repente cae una bomba y aquí la mitad de la iglesia quedaba así embarrada en la pared. Entonces la gente decía así como que, o sea, en cualquier momento nos morimos, la vida no tiene sentido, no vale, pues hay que vivir el ahorita. Entonces más o menos por ahí fue, o sea, en nuestro siglo, el último gran movimiento de existencialismo se dio en ese tiempo. El cinismo, en el resto del capítulo 3 también. Si Dios existe, pues Él no se interesa mucho en las vidas de los hombres. Y si es que existe, pues a lo mejor después de morir se van a juzgar, porque pues Dios aquí no como que no está muy presente en nuestra realidad, ¿verdad? En la película El Conde de Montecristo, cuando al principio que le daban sus latigazos al pobre, empezaba a clamar a Dios y el carcelero decía, no te preocupes, Dios no viene a visitar estas partes de Francia durante esta época del año. O sea, es esa idea, pues si hay un Dios, pues a lo mejor por allá está y a lo mejor después Él juzgará a la gente como se mueva, pero aquí no tiene mucho que ver. Entonces se desarrolla una manera cínica de ver la vida, pues decimos, pues así son, pues están mal, pues si tú dices que están mal, pues sí, a lo mejor están mal. Y el capítulo 4 sigue con eso, ¿no? El cinismo y el pragmatismo. Así son las cosas, no van a cambiar, ¿para qué te esfuerzas para cambiarlas? Mejor disfruta, mejor sobrevive y mientras puedas, pásala bien. Los capítulos 5 al 6 hablan de religiosidad y conformismo. Y ahí el capítulo 5 habla, no te metas al templo ni hagas promesas ni nada. ¿Para qué quieres lograr cosas grandes en lo religioso? No, nomás te trae más problemas en la vida. Como que cumple religiosamente y luego pues pásatela bien, cumple lo que tengas que cumplir. No te esfuerces más con Dios ni nada, o sea, cumple con una vida religiosa y luego pues ya, pásatela, ve y ofrece tus sacrificios en el templo, ve y haz tus oraciones en el templo y luego pues la vida está hecha garras, tú sobrevive y pásala, ¿verdad? Y a poco no es una actitud muy prevalente muchas veces en la iglesia cristiana. Venimos, hacemos nuestro deber religioso, ¿sí? No nos metemos de más porque pues trae problemas y luego pues vivo mi vida pues como yo creo, ¿verdad? O como me enseñaron o como mi empresa me manda o para lograr mis objetivos, o sea, no me molesto más con Dios, cumplo religiosamente con ciertas cosas, pero hasta ahí. El capítulo 7 cambia, habla del estoicismo, y también un tipo de conformismo, es mantener cierto tipo de indiferencia ante lo que pase alrededor de ti y aceptar de manera resignada todo lo que te venga, como si Dios o el destino te diera cosas muy placenteras en un momento y cosas muy difíciles en otro. Toma un poquito de eso, toma un poquito de esto. No, tú nomás enfréntalo en la vida y
y pues así como venga, tú échale, ¿verdad? Si tienes problemas, pues recíbelos, ¿verdad? Y si tienes momentos bonitos, pues está chido, no te emociones mucho, porque todo el mundo se va a poner feo después. Es mejor la casa del luto, o sea, que la casa de la alegría. Y así, como que ese capítulo, el 7, se lee con ese tipo de filosofía que después los griegos le dieron mucho más vuelo, el estoicismo, de lo que venga, agárralo, ¿verdad? Y disfrútalo, y si te viene malo, pues agárralo, y si te viene bueno, pues también, ¿verdad? Y no te emociones mucho, ni te sientas demasiado triste cuando se pone difícil, ni te pongas demasiado contento cuando está fácil. O sea, mantén una actitud estoica, ¿verdad? Dirían los británicos, mantén el labio así apretado ante la vida, como venga. El capítulo 8 nos habla mucho del sentido común y del moralismo, ¿no? Son muchas ideas de sabiduría popular, de sentido común en cuanto a la vida. Una idea moralista, es que esto es lo que se debería hacer, es que tienes que ser muy bueno, ¿eh? Mucha gente que a lo mejor nosotros podemos conocer, yo conozco algunos, que han tratado realmente de portarse bien en la vida, que han tratado realmente de ser morales, ¿verdad? De ser justos o de ser legales, ¿verdad? En su vida. Y desgraciadamente eso muchas veces es lo que más los cierra al evangelio, porque creen que son buenos. Hay un empresario ahí en Ciudad Cuauhtémoc que tiene una fabriquita grande, y por cuestiones del negocio he tratado con él y hemos tenido buenas pláticas y predicaciones, ¿verdad? Bueno, mini predicaciones que yo le aviento, pero él siempre se defiende. Porque él es muy bueno, porque él pues sí se divorció, pero ve por la exesposa y los hijos de ese matrimonio y los cuida, ¿verdad? Y él no le debe a nadie en su negocio, en un negocio donde la gente se tranza mucho, él compra de contado y paga de contado, o sea, él no le debe, no ha transado a nadie y paga sus impuestos y tiene a su gente bien con buenos salarios. Entonces, él es muy bueno porque esa es la filosofía de vida, ser moralista, pero ya enfrentarse a Dios y el hecho de que necesita un salvador y perdón de pecado, no, ya como que le choca, ¿verdad? Entonces, y mucho sentido común, es un hombre que ha manejado su empresa y su trabajo con mucho sentido común y con moralismo. Realmente aún dentro del mundo uno diría, wow, qué chido este viejo, ¿verdad? Pero está cerrado en cuanto a vivir, en cuanto a realmente entregar su vida a Dios y considerar a Dios en su vida. El capítulo 9 nos habla de fatalismo y también de desesperación. A final de cuentas todo el mundo se muere, todo el mundo se va al sepulcro. Igual que los animales, le pasa a la gente. Así como se muere el rey, se muere el perro. Total. Es el destino y es la suerte lo que permite que tengas éxito en la vida. No importa que te prepares mucho y que estudies mucho y todo. Si vas camino a tu entrevista y tienes un accidente, le van a dar el trabajo a alguien menos preparado que tú. O sea, todo está en la suerte, todo está en el destino. A unos les toca y a otros no. Entonces, viven así, hombre. Sí, el fatalismo y una desesperación, ¿verdad? Y además, ¿para qué quieres tanto si no te vas a morir? ¿Para qué quieres tanto? ¿Para qué te preocupas? Si de todos modos vas a terminar en el polvo. Es ese estilo de pensar. Mi mecánico, que por cierto, las clases de misiones que andan por aquí, sí fui esta semana y sí trabajé con él y sí le volví a compartir, pero él es muy así. Entonces tiene su tallercito y vive en un cuartito atrás del taller y pues está así, y la gente lo quiere mucho porque es muy chido, ¿verdad? Y es honesto. Pero el vato así como que, no, pues yo así estoy bien, pues ¿para qué más? De todos modos se muere uno. Ahí están los viejos todos ricos, no pueden ni dormir. No, hombre, así está chido. Entonces es muy chido llevarse con él, pero el viejo tampoco quiere escuchar de Cristo. Ahí oren por él, se llama José Alfredo. En fin, y los capítulos 10 y 11 igual son más observaciones en cuanto a sabiduría popular, sentido común, cosas que observa de la vida y dice, ¿para qué? Mira, este viejo tanto trabajó y se hizo rico y sus hijos van a desperdiciar todo, no les va a quedar nada. O sea, es ese estilo de vida. Entonces, la otra frase que se repite y sale a lo largo de estos capítulos es: por eso al hombre no le queda nada más que disfrutar de su vida, de comer, beber y gozarse. Come, bebe y gózate con la mujer de tu juventud. Es lo que hay en esta vida para ti, no hay más.
Disfruta lo poquito que tengas. Si tienes poquito, disfrútalo. Si puedes echarte un burrito de frijoles, cómete un burrito de frijoles y disfrútalo. Si tienes ahí en el asador miñones o medallones, disfrútalos, porque de todos modos no te queda nada más. Te casaste, disfruta a tu esposa. Ay, es todo lo que tiene esta vida para darte. Y sí es cierto, es todo lo que tiene esta vida para darnos si no tenemos a Jesús. Esas son las conclusiones que llega Salomón. En el capítulo 12, sin embargo, así como el hijo pródigo que regresó al hogar después de estar en el mundo, vivirlo todo, malgastarlo todo, embarrarse todo, Salomón regresa al camino de la fe, de la confianza y del temor a Dios. Hagan en cuenta que así del principio de Eclesiastés hasta el capítulo 12 es como la travesía del hijo pródigo, y en el capítulo 12 regresa. Sí, un autor tiene un libro sobre Eclesiastés que se llama El diario de un viajero desesperado, y es así como que se aventó un viaje que terminó en la desesperanza, pero que por fin regresó al hogar. No sabemos cuántos años desperdició Salomón probando esto. A lo mejor ya estaba viejo. Aparte, en todo ese proceso empezó a arruinar su reino y empezó a sembrar las semillas de la destrucción de su reino, así que después las cosecharía su hijo y sus descendientes. No entendió su propósito como rey de Israel, ni el propósito de Israel como pueblo de Dios. El propósito de Dios para él y para su reino era a través del reino de Israel alcanzar al resto de la humanidad, dar a conocer al Dios verdadero al resto de la humanidad. Y él, cuando vio que tenía todo, que tenía tanta gloria y riqueza y sabiduría, en vez de usarlo para salir a los demás, se concentró en sí mismo y dijo, pues voy a probar qué es la vida sin Dios. Entonces nos queda una enseñanza en Eclesiastés. Sin embargo, tristemente, en la historia de Salomón perdió completamente el rumbo de su identidad, de su propósito, y como les digo, sembró la destrucción de su reino, que si vemos la historia, pues no tardó tanto después en llegar, ¿no? Así que terminó disvariando. Sin embargo, al final de este viaje, como les digo, levanta los ojos al cielo, casi como diciendo, Dios, tenías razón, fíjate, tenías razón. ¿Cuánta razón tenías, papá? Era un anuncio, ¿no? Ese. Bueno, en fin, y nos sirve, es una gran lección, ¿verdad? No hay que olvidarnos de nuestro propósito como creyentes. Cuando Dios nos llegue a dar una posición con muchos recursos, como se la dio a Salomón, con muchas oportunidades, no es para que las invirtamos en nosotros o vayamos a experimentar al mundo, es para que las usemos en dar a conocer a Dios a otros, en seguir el propósito para el cual somos iglesia, adorar a Dios, glorificar a Dios y compartirlo con otros para que otros también lo glorifiquen. Si Dios nos llega a poner en un punto de nuestra vida parecido a Salomón, no es para disvariar en tonterías del mundo y para concentrarnos en nosotros mismos, es para tomar eso que Dios nos dio y cumplir ese propósito de adorarlo, de glorificarlo y compartirlo a otros. Qué diferente hubiera sido si en vez de desperdiciar todos esos años Salomón disvariando en el mundo, hubiera utilizado su tiempo, su riqueza, su inteligencia para dar a conocer a Dios a los reinos de alrededor. Otro gallo nos cantaba. En fin, acuérdense, este mundo no es el que esperamos para disfrutar con toda nuestra alma. El reino, el mundo, la vida que estamos esperando a disfrutar con toda nuestra alma está más allá del sol, en la presencia completa, en la presencia gloriosa de Jesús. Este no es el reino en el cual nos toca invertir toda nuestra vida y nuestro enfoque y nuestra atención con sus filosofías. No es lo que debiera de dirigirnos, pero tomémonos un tiempo, a lo mejor para reflexionar, para orar, para meditar. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestras vidas? ¿Qué filosofía las está dirigiendo? Echen una leída a Eclesiastés y traten de buscar a ver si hay algo ahí con lo que nos identifiquemos. ¿Sí? A lo mejor como Salomón sabemos los caminos de Dios, pero en realidad en nuestras vidas nos dirigimos en unas filosofías del mundo, algunas de estas filosofías que hablamos. Y es muy sutil, o sea, es algo muy profundo, muy sutil. A nadie te enseñaron, mira, aquí está el manual del cínico, aquí está el manual del materialista. No te lo enseñan así, estúdialo, vas a tener examen, pero te lo enseñan en películas, en conversaciones, en ejemplos de personas, te lo enseñan en
pues de muchas maneras, ¿verdad? Y uno lo va chupando. Entonces muchas veces conocemos los caminos de Dios, pero vivimos según los caminos no de Dios. Ojo, y tenemos que hacerlo. Dios en esta semana me confrontó bastante, por cierto. Necesitamos entender nuestra identidad y nuestro propósito como creyentes y como iglesia, de glorificar a Dios y compartirlo, ¿sí? No desperdiciemos los recursos que Él nos da viviendo para las filosofías del mundo. Ok, híjola. Cantar de cantares. Ok. Dios sigue revelando su personalidad y de su corazón así hermoso, ¿verdad? Y aquí Dios, ay, híjole, qué difícil es que entendamos esto. Dios nos muestra su lado apasionado, romántico, así amoroso, ¿verdad? En esta pieza de poesía romántica. O sea, a lo mejor nunca hemos considerado a Dios, como les decía, como el Dios, inclusive que tiene sentido del humor, ¿verdad? Mucho menos lo hemos considerado el Dios romántico y sentimental y apasionado, ¿verdad? Uy, o sea, qué raro pensar en Dios así, ¿no? Qué incómodo, inclusive a lo mejor hasta como les digo, nos choca hacerlo, pero ¿de dónde creen ustedes que como humanos hemos recibido o tenemos este lado romántico y apasionado? ¿Ustedes creen que nomás son como que una serie de procesos químicos y hormonales en nuestro ser, que de repente el olor de las hormonas de esa persona de repente se conecta con el olor de las hormonas de tu cuerpo, y entonces y así se explica muchas veces en el ambiente científico el enamoramiento, ¿verdad? La pasión? Pues a lo mejor sí tiene que ver eso, pero no podemos reducirnos a máquinas nuevamente, ¿verdad? ¿De dónde creen que vino esto? De Dios. ¿A quién creen que se le ocurrió el sexo? ¿Al diablo? No, el sexo se le ocurrió a Dios, Él lo diseñó. Sí, esta parte romántica, apasionada, sexual, amorosa, es algo que solamente los humanos poseemos. ¿Y saben qué? Es como que una de esas huellas digitales de Dios, una de esas chispas de Dios en nosotros, porque la sexualidad del humano apunta y está conectada a anhelos más profundos de nuestra alma, a partes más profundas de nuestro ser. ¿Sí? La sexualidad no se consuma y termina nada más en los cuerpos, va al alma y va al espíritu, ¿sí? Por algo también, vamos a ver más adelante, por algo Dios decidió comparar la relación entre Él y la iglesia con la relación entre el esposo y la esposa, porque la sexualidad es como un eco de algo más profundo. Sí, es algo muy centrado algo muy central a nuestro ser. En el estilo cultural del Medio Oriente, este poema lo pudiéramos leer como hoy día veríamos un musical, ¿sí? Una historia entremezclada con canciones, y las canciones le dan más profundidad a lo que está pasando en la historia, ¿verdad? Nos dan a lo mejor un vistazo más adentro. No sé quién habrá visto La La Land o algunos de los otros musicales así recientemente. Habiendo en cuenta que el Cantar de Cantares casi se pudiera leer como si fuera un musical, con diálogos entre el novio y la novia, y luego son esposos, y luego hay un coro de muchachas, las muchachas de Jerusalén, y ellas también ahí tienen 2, 3 participaciones, ¿no? Entonces se podía cantar, a lo mejor se cantaba antes. Y también en el estilo del Medio Oriente se habla muy abiertamente, de una manera muy natural, acerca del sexo. Para nosotros, como sociedad latinoamericana chihuahuense del 2017, a lo mejor todavía es algo muy chocante, pero en la cultura del Medio Oriente, pues estaban comiendo y de repente, no, sí, el sexo y la mujer, y mira sus pechos y quién sabe cuánto, y sí, pásame la salsa, ¿no? O sea, así se hablaba muy abiertamente, no había tapujos como los que hemos heredado nosotros culturalmente. Para nosotros es, como les digo, difícil. Venimos de una cultura religiosa en la que mucha gente. El otro día iba en un avión y me senté a platicar con un señor, y él me decía, pues empezamos a salir el tema de la Biblia y esto, y me dice, bueno, y dime, ¿y el pecado original si era el sexo? Y digo, caray, sí es cierto, eso es lo que de esa cultura venimos, ¿verdad? Donde se enseña que, el sexo, y el pecado original fue el sexo, ¿verdad? Tabú, o sea, no hablamos de eso. Y es algo completamente mentiroso y engañador de parte de Satanás. Claro que no, el pecado original no fue el sexo, el pecado original es el pecado original que traemos todos, es hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Aunque Dios diga otra cosa.
Sí, Dios es el que, como les digo, diseñó el sexo y nos hizo seres impregnados de sexualidad. A lo mejor Freud se equivocó en un chorro de cosas, porque sí estaba bien loco, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenía razón es que dijo que la vida del ser humano está impregnada de sexualidad. Y sí es cierto. Muchas de las cosas que hacemos, así cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo nos tratamos, muchas cosas tienen que ver con nuestra sexualidad, ¿sí? En el sentido de nuestro género y cómo nos comportamos en ese género. Así que como diseñador y todo, Dios aquí decide hablar del sexo de una manera muy abierta, no vulgar, nunca vulgar, ¿verdad? Franca, pero no pornográfica. Leemos el Cantar de Cantares literalmente en secciones estamos leyendo cómo una pareja está teniendo relaciones sexuales, pero nunca se lee como algo vulgar, pornográfico, sucio, sino como algo hermoso, poético, ¿verdad? O sea, porque Dios lo diseñó y Dios lo está escribiendo desde su punto de vista. ¿Sí? Pues que acá muchos estamos aquí casados, los solteros ahorita se echan un baño frío después, pero el momento de tener relaciones sexuales como pareja es una forma de expresar y adorar a Dios lo que somos, ¿sí? Esa parte sexual que Él nos dio. Dios nos está viendo cuando tenemos relaciones sexuales y cuando es en el matrimonio, Él se goza. Ya sé, cuando vayan a tener relaciones sexuales se va a sentir medio pirata la próxima vez porque ya saben que Dios los está viendo, ¿verdad? Pero sepan que Dios los está viendo y se está gozando. Si están casados, a Dios le está dando más gusto que ustedes, por increíble que parezca, ¿sí? Como les digo, el sexo está relacionado con las partes más profundas de nuestra espiritualidad y nuestra alma. No es nada más una obra mecánica, física, de relajación, de tensión y de highs de hormonas. Es algo mucho más profundo. Por eso Satanás siempre busca dañarnos en la sexualidad y llevarnos a uno de los dos extremos. Satanás es el Dios de los extremos, ¿verdad? El extremo de que es algo vergonzoso, con un pudor torcido que se tiene que esconder y no hablen de eso, y de esto no se habla en esta casa. Y tristemente, como en muchas familias pasa, no voy a decir quién, pero una muchacha se iba a casar y entonces se sienta con su mamá a tener la conversación y la mamá media hora estuvo: bueno, mija, ya va a ser tu noche de bodas, entonces mira, cuando estés ahí con tu esposo en la noche de bodas, mira, ustedes ahí se van a encontrar, ahí le van a hallar. Y esa fue de una mamá cristiana, ¿sí? De muchos años de iglesia y todo, a su hija que estaba a punto de casarse. ¿Ya? Hablamos del extremo de ver el sexo así, ¿verdad? O por el otro lado, un libertinaje exhibicionista, donde está el sexo por todas partes y es como una baratija, ¿verdad? Tómate una coca y ten sexo, o sea, cómprate unos Doritos y acuéstate con una chava. El sexo es cualquier cosa, una baratija, ¿no? O sea, y hacerlo así, exhibicionista, barato, gacho, o sea, como lo vemos también en nuestra sociedad. Cualquiera de los dos extremos, pues es cosa del diablo. Y también, desgraciadamente, sabemos que por esos dos extremos y porque la sexualidad es algo tan profundo a nuestra alma y a nuestro ser, Satanás nos va a tratar de dañar. Y yo no sé quién aquí haya tenido una experiencia de abuso sexual o ya sea o experiencias que tuvieron, algo que ustedes hicieron, a lo mejor sin saber lo que estaban haciendo, o algo que les hicieron, pero Satanás estuvo ahí tratando de dañar lo más profundo de eso, por algo quiso dañar eso, porque es algo tan central, tan profundo a nosotros. Nos hieren lo más profundo de nuestro ser cuando llegamos a pasar algo de eso. Pero sepan que el sexo no es algo malo, que si a ustedes les pasó o experimentaron algo, hay perdón, hay restauración y hay una sexualidad sana, hermosa, que Dios quiere poner a su alcance. Y aquí lo vemos en Cantares. El trasfondo histórico de este libro, se piensa que Salomón lo escribió basado en el único matrimonio por amor que tuvo, aunque tuvo no sé cuántas, 600 esposas creo.
Todas las demás fueron por conveniencia política, por alianza y todo eso. Tristemente es como que desdeñó este matrimonio por amor que tuvo, por todas esas otras alianzas atrevidas de tener 600 esposas y creo que 400 concubinas. Pero fue su única historia de verdadero amor, ¿verdad? Se sitúa probablemente al comienzo del reinado de Salomón, ahí entre el 960 y 950 a.C., cuando a lo mejor en uno de esos viajes de reunir sabiduría de Eclesiastés, no sabemos, sale Salomón a visitar alguno de los campos reales que alquilaban a las familias, una viña, y sale disfrazado de pastor, sale disfrazado de un hombre de campo común para ver cómo estaban funcionando sus viñas. Unas alquiladas, o a lo mejor una viña del rey donde vivía una familia para cuidarla y pues vivían de eso, ¿verdad? Y estando probablemente en el norte del reino, estando ahí paseándose, se enamora de una de las hijas menores de una de estas familias. La ve ahí una muchacha, a lo mejor pues campirana, sencilla y todo eso, pero algo tenía la chava, porque el Salomón así se queda clavado totote con ella. Y entonces se enamora con ella, pero no se revela a sí mismo como el rey de Israel, sino que empieza el trato y empieza el romance como pues un pastorcito que de repente llegó. Y empieza así un tórrido romance con la muchacha. Cuando ya ve que pues sí nos vamos a casar, regresa a él para preparar las cosas en Jerusalén y luego llega como el rey, ¿verdad? Con toda su gloria y su esplendor y su carruaje y sus soldados y todo, llega para recogerla y llevársela a que sea su esposa, ¿verdad? Ya imagino la cara de la chava así como ¡ah! Entonces, que si la Cenicienta, o sea, todos esos cuentos se quedan chiquitos comparados a esta historia de amor. Cualquiera que se aviente una película, o mejor todavía una trilogía del Cantar de Cantares como historia romántica, no hombre, se hace rico, yo creo, ¿verdad? Sí, inclusive todas esas otras historias que a las niñas especialmente tanto les encanta, no son la historia original, son un eco de una realidad más profunda. Muchas veces los hombres, porque somos bien machos, bien duros, nos burlamos de las historias románticas, pero ¿saben qué? Las historias románticas nuevamente son ecos de algo más profundo, de un anhelo más profundo, de una realidad más profunda, de una realidad más verdadera que esta que vivimos. Sí, la historia del amor de Dios por los suyos, ¿verdad? Y esta historia de amor de Salomón, como les digo, deja opacas a todas las demás, ¿verdad? Entonces, se enamora la muchacha, después viene por ella con toda su gloria, se la lleva a Jerusalén, consuman su matrimonio, son felices, viven las mieles del principio de su matrimonio, se pelean, tienen ajustes, pasan un tiempo de separación, no sabemos por qué, posiblemente por los deberes de Salomón como rey, y luego ya se van resolviendo, aprenden a seguirse amando y llevan un matrimonio como quisiéramos llevarlo todos, ¿verdad? O sea, bien romántico el resto del tiempo. Que desgraciadamente hemos aprendido, nos hemos tragado la mentira del mundo que el romance se acaba cuando uno se casa, ¿verdad? Y por tanto muchas veces vivimos así, siendo que no, o sea, el Cantar de Cantares nos enseña cómo continuar el romance en el matrimonio. O sea, mientras más crece el matrimonio, más romántico debería ser. Los personajes, como les digo, Salomón, la Sulamita, la muchacha esta, que Sulamita se podría traducir como señora Salomón, y el coro de las amigas o damas de ella, ¿verdad? La frase clave que se repite varias veces, especialmente a estas muchachas, es no despertar ni hacer velar al amor hasta que él quiera o hasta el momento en que esté listo, hasta el momento justo, hasta que esté maduro, adecuado, apropiado. A lo largo lo dicen esto porque a lo largo del libro vemos cómo el amor va creciendo, llega a momentos así muy intensos y luego es como que, ok, espera tantito, no despiertes al amor ni lo hagas velar hasta que sea el momento justo, que nos habla de los límites, de las etapas de la relación, ¿verdad? El conocimiento, el enamoramiento y luego el matrimonio y luego va hablando de cada etapa y la complejidad de cada una de esas etapas y cómo surge esa pasión y sale y luego hay que ponerle tantito alto y luego ya otra vez, en fin, muy hermoso. Y nos enseña a tener cuidado de los tiempos en el desarrollo de una relación de amor para que dure, ¿verdad? Contrario a lo mejor al fuego de la pasión que y luego ya se acabó. Es como en Cuauhtémoc muchos de nosotros calentamos nuestras casas con leña. Y pues uno sabe que si echa palitos y palitos y palitos,
y pedacitos de tablas, pues, ¡fum! Una llamarada, así, pero al ratitito se apaga, ¿verdad? A lo mejor si empiezas con palitos y vas poniendo cada vez troncos más grandes, hasta que ya tienes unos troncos grandes, de esos así pesadotes de encino, si puedes conseguir, que cuando ya se embraza, le sigues echando madera encima y se sigue quemando por esas brasas grandes, ¿verdad? Y bien encendidas que hay. Entonces es igual en la relación. Si luego le metes el elemento físico, sexual y todo, es una llamaradota, pero no perdura. Hay que irle poniendo, construyendo, ¿verdad? De a poco, la amistad, las cosas más profundas, y luego ya lo que le vayas echando encima va a quemar, va a arder, va a seguir ardiendo mucho tiempo. La enseñanza y aplicación más obvia y práctica del libro es precisamente cómo cuidar y cómo desarrollar una vida de amor romántico con la pareja. Un pastor que tiene la predicación que a mí más me gusta, Cantar de Cantares, Tommy Nelson se llama, un pastor de Texas, le titula Cantar de Cantares, del altar a la tumba, cómo mantener el romance en el matrimonio. Está muy chido, si alguna vez lo pueden buscar, no sé si está traducido ya, si no busquen en inglés Tommy Nelson y el Cantar de Cantares, o Song of Solomon en inglés, está muy chido ese estudio. ¿Y saben por qué es ese interés de mantener la chispa romántica en el matrimonio? Porque el primero en entristecerse cuando se pierde esa chispa, ese romance, el primer interesado en mantenerla vivo es Dios, porque Él es el que creó el amor romántico. Sí, antes de que nosotros digamos, como que algo le falta a nuestro matrimonio, Dios ya está triste, viendo, híjole, estos ya se acostumbraron mucho, ya se descuidaron el uno al otro, ya perdieron ese romance que yo quería que disfrutaran durante el resto de sus vidas casados. Y Dios es el primero que quiere que seamos románticos con nuestras esposas, que las esposas sean cariñosas con los esposos. Él es el primero que quiere ver eso porque refleja algo profundo de sí mismo que nadie más en la creación puede reflejar. Los animales no lo pueden reflejar, los animales se reproducen cuando es el momento del celo y así. Los ángeles no se reproducen. Los únicos que podemos reflejar esa parte de Dios del romance somos los humanos, y Dios quiere que lo reflejemos como parte de la manera de reflejar su gloria. Por eso el interés en el Cantar de Cantares, de mantener ese romance y esa pasión. Por eso también Dios usa la ilustración más cercana a la relación de Cristo con nosotros, su iglesia, en tanto en lo personal como en lo grupal, con el matrimonio. Efesios 5 del 22 al 32 habla, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, esposos sujeten a su marido como la iglesia se debe sujetar a Dios. O sea, el ejemplo es el matrimonio. No dijo una sociedad comercial, no dijo un equipo de fútbol con un entrenador, no dijo ni siquiera padres e hijos, dijo esposo y esposa. Y cualquiera que aquí ha tenido un momento de adoración profunda con el Señor puede entender cuánto se parece a eso, a una buena relación sexual con su cónyuge. Sí, por herético que parezca, pero es cierto. Si alguien ha podido experimentar ese momento de profundidad, en donde de veras siente la presencia del Señor, en un momento su corazón se acerca tanto al de Dios, es un momento indescriptible, pero si lo han vivido, a lo mejor lo más cercano a lo que pudiera parecerse es el momento de tener una relación sexual, o sea, un tiempo de relación sexual muy bueno con su pareja. Por algo Dios lo diseñó así. Como les decía, justo es interesante que la iglesia de Éfeso, que es a la que se le hizo la comparación del esposo y la esposa como Cristo y su iglesia, más adelante en Apocalipsis se le regaña, en Apocalipsis 2:4, porque en su relación han perdido la chispa. Apocalipsis 2:4, yo sé, en el 3, yo sé todos tus trabajos y que has puesto a prueba los falsos y todos tus... Versículo 4, pero tengo contra ti que has perdido, ¿qué? Tu primer amor, has perdido la chispa, has perdido el romance en tu relación con Dios. Haces un chorro de cosas para servirme y te han puesto a prueba y has aguantado y has probado, pero has perdido la chispa en tu relación conmigo, has perdido tu primer amor. A la misma iglesia que le hace la comparación precisamente de Cristo y la iglesia como esposo y esposa. A Él le interesa intensamente que mantengamos pasión por Él y también pasión por nuestro cónyuge.
De hecho, la historia de Salomón y la Sulamita también refleja mucho, y con esto ya termino, la historia de Cristo y su iglesia, ¿verdad? ¿Acaso no vino el rey disfrazado de un pobre carpintero, de un hombre común y corriente, a buscar a su amada? Y se mantuvo sin utilizar su gran poder real, su gran poder divino para asombrarnos o subyugarnos y forzarnos a amarlo y enamorarnos de él. No lo hizo, sino que murió, se mantuvo humilde, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Nunca aprovechó su realeza para hacernos que nos acercáramos, y ahora se ha separado temporalmente de nosotros en lo que prepara el lugar para después regresar con toda su gloria y llevarnos a estar con él para siempre. Y se puede leer el Cantar de Cantares con esa interpretación más profunda también en mente, y es hermoso. La aplicación más obvia y práctica, digamos, obviamente es la relación romántica entre un hombre y una mujer, pero la aplicación más profunda es la relación de amor entre Dios y nosotros, su iglesia, ¿sí? Que también es hermosísimo leerlo así. Y de hecho, Cantar de Cantares era uno de los libros favoritos de muchos de los cristianos los perseguidos, precisamente por este concepto, ¿verdad? Que en medio de la persecución podían acordarse que eran amados y que pronto venía el rey por ellos. Como les digo, el sexo, el amor, la pasión hacen eco de algo mucho más profundo, ¿sí? Y es ese amor íntimo, profundo de Dios con nosotros. Con eso terminan los libros poéticos, con estos 3 libros de Salomón. Híjola, no me pasé tanto, ¿eh? Perdón si me pasé, si ya estaban ahí quedando medio dormidos, sí fue mucho, pero sí era mucho estos 3 libros, ¿eh? Con eso terminan, y de veras, si algo quisiera que les quedara, es que pudiéramos apreciar a Dios en otra luz. No nomás como el Dios lejano que da instrucciones desde el cielo, frío, muy cerebral, a lo mejor muy aquí así, sino el Dios con sentimientos, con ese cariño, con ese consejo cariñoso, con esa burla mordaz en contra de la vida sin Él, y con esa pasión y emociones y sentimientos apasionados en su corazón. Él es nuestro Dios, Él es el Dios que nos invita a conocerlo, y estos libros lo reflejan así. Vamos a orar.